La vivienda no era una preocupación para el conjunto de los españoles en el año 2018 cuando llegó Sánchez a la Moncloa, y hoy se ha convertido en el auténtico drama nacional después de estos 7 años, algo más de 7 años que lleva Sánchez. Nos encontramos ante una burbuja desinmobiliaria. España no tiene el número de viviendas suficientes para dar respuesta. Necesitamos al año, como ustedes han conocido, entre 100.000 y 150.000 viviendas más que se construyan, de las que se construyen a día de hoy. Y llevamos años de déficit acumulado, como ha dicho el propio Banco de España, más de 600.000 viviendas hace falta. En estos años hemos sufrido del gobierno de Sánchez incremento de impuestos, pero además de esos impuestos que no necesitan de una norma para incrementarlos. En primer lugar, la deflactación del IRPF, es decir, bajar el IRPF para que el incremento de los salarios no llevase a un mayor nivel de impuestos. Y en segundo lugar, a la inflación, ese impuesto invisible que ha provocado que el precio de la vivienda desde que gobierna Sánchez se haya incrementado más de un 40%, que el alquiler se haya incrementado más de un 36,3%. Ningún sueldo ha subido en estos términos y, por lo tanto, la gente continúa perdiendo poder adquisitivo y con esos sueldos bajos tiene dificultad para acceder a una vivienda. Y la culpa de todo esto es de todos ustedes, de todos nosotros, de todos menos del gobierno. ¿Qué broma es esta? Es su responsabilidad y es su fracaso que arrastra a todos los ciudadanos, fundamentalmente, por un lado, a los más vulnerables y por otro, y muchos están aquí, a los más jóvenes, a quienes se les condena a vivir sin esa expectativa de futuro de tener una vivienda, de tener un hogar. España vive una situación crítica en este ámbito. Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados con sueldos bajos, que ese es otro de los graves problemas que tenemos, sueldos bajos que dificultan poder acceder a la compra de una vivienda o a poder alquilar. Y en segundo lugar, el paro más alto de toda Europa. Lo saben también los propietarios, cuando sufren la ocupación de sus viviendas. Lo saben también los promotores, que conocen las trabas para impulsar nuevas promociones con la falta que hacen. Desde el Partido Popular, como ustedes saben, hemos presentado multitud de iniciativas. Hemos presentado un plan de vivienda que recoge todas las necesidades que ahora mismo tendría el sector de la vivienda para dar respuesta a todos ustedes. Para que una vivienda, una casa, deje de ser un bien exclusivo para ser un bien accesible para todos. Se trata de que haya más viviendas. Hay una necesidad de más viviendas. Eso bajaría el coste de las mismas y es necesario también mayor seguridad por parte de las leyes que apruebe el Gobierno para que no se ahuyente al propietario y pueda poner sus viviendas en alquiler. Falta, por tanto, también una ley contra la ocupación. Recuerden que llevamos 1 año y medio desde que solicitando al Gobierno que desbloquee la ley antiocupación, que se aprobó en el Senado, que propone el desalojo en 24 horas y que lleva muchísimas semanas, muchísimas prórrogas, esperando ese 1 año y medio a que sea tramitada en el Congreso. Ojo, recuerden que era una propuesta que también llevaba el Partido Socialista. Ellos tendrán que explicar por qué, si lo llevaban en su programa electoral, no permiten que se debata en el Congreso. Nuestras soluciones pasan por ayudar a los más jóvenes, que son quien más lo necesita en estos momentos, multiplicar la oferta, que es imprescindible, que los propietarios dejen de tener miedo y que tener un hogar deje de ser un bien exclusivo y pase a ser un bien accesible para todos. Por ello les anunciamos que hemos ido trasladando todas estas iniciativas, pero vamos a presentar en el día de hoy también una proposición no de ley relativa a la adopción de medidas urgentes para desbloquear suelo y aumentar la producción de vivienda asequible para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Más allá de la evolución de los precios, la raíz del problema está en la existencia de un enorme volumen de suelo con capacidad edificatoria que permanece bloqueado, suelo en el que se puede construir y que está bloqueado. Fíjese, en España, en el suelo que hay con planeamiento urbanístico se podrían construir 9,3 millones de viviendas. Suelo que hoy ya se puede construir, 9,3. Sin embargo, de estas 9,3, 6,8 están en terrenos que todavía su planeamiento no ha sido desarrollado. De 9,3, 6,8. Este suelo lleva años sin activarse, lo que impide ampliar el parque de vivienda. Si fuéramos capaces de desbloquear esta situación y poner ese suelo en actividad, podríamos incrementar el parque de viviendas de España en un 25%. El desarrollo de estos suelos se ve obstaculizado por procedimientos administrativos largos, complejos, que pueden prorrogarse perfectamente entre 5 y hasta 20 años, incrementando los costes que ustedes tendrán que pagar cuando compren una vivienda
y desalentando tanto a los promotores privados como a las administraciones públicas a afrontar el reto de la vivienda. A ello se une un largo proceso para convertir suelo rústico que esté fuera del planeamiento urbanístico municipal en urbanizable. Todo ello contribuyendo a un modelo de planificación urbano ineficaz. Pero no solamente lo decimos el Partido Popular, es que la Comisión Europea también ha advertido recientemente sobre la necesidad urgente de desbloquear suelo y reformar el marco urbanístico español. ¿Qué nos ha dicho la Comisión Europea? En primer lugar, que hay que hacer una reforma estructural de la ley del suelo, con el fin de facilitar el desarrollo de nuevas viviendas, lo que les hemos comentado. Ha dicho que hay que reducir los plazos de tramitación y eliminar las trabas administrativas y burocráticas que dificultan la producción residencial. Y en tercer lugar, que es imprescindible aumentar la oferta de vivienda asequible y movilizar sobre todo el suelo público. En ese sentido, nuestra propuesta, que llevaremos a las Cortes en el día de hoy, consideramos urgente adoptar medidas para desbloquear el suelo con capacidad edificatoria, simplificar los procesos urbanísticos y establecer marcos de incentivos fiscales y eficaces para aumentar la producción de vivienda asequible en todo el territorio. En esta proposición no de ley se lleva la reforma de la ley del suelo en la línea con el texto que ya presentamos con el objetivo de agilizar los procesos de urbanización y desarrollo de suelos aptos para vivienda, especialmente cuando hablamos de vivienda pública, vivienda social, vivienda asequible, establecer incentivos urbanísticos que permitan aumentar la edificabilidad máxima permitida en parcelas o sectores cuando esa edificabilidad vaya destinada parcial o totalmente a viviendas de carácter protegido. En tercer lugar, establecer mecanismos extraordinarios de desbloqueo del suelo con municipios de alta demanda residencial, simplificar y digitalizar los procedimientos administrativos urbanísticos y de concesión de licencias, reduciendo plazos, esos 5 a 20 años, y cargas burocráticas que todos ustedes conocen, y identificar suelo público infrautilizado, propiedad de las administraciones o empresas públicas, para que se pueda construir vivienda ya. Cada día que se mantiene Sánchez en la Moncloa, aumenta la frustración de los españoles que no pueden hacer realidad su proyecto de vida, que no pueden hacer realidad su hogar. Y esta es la propuesta y esta es la información que queríamos trasladar en el día de hoy, y a partir de aquí quedo abierto a las preguntas que nos quieran realizar. Pues muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, usted lo ha dicho, ¿por qué no aprobamos la ley del suelo que traía el Gobierno? Primero, porque no venía con el acuerdo, y en segundo lugar, porque lo más importante, que era el desbloqueo de suelo para permitir la producción de viviendas, para construir viviendas, para dar respuesta a todos ustedes, no venía como tal. Entonces, cuando alguien no trae algo que sea adecuado para el conjunto de los españoles, nosotros nos vemos obligados a votar en contra, pero no solamente a votar en contra, porque si no ustedes podrían decir, hombre, solamente votan en contra, no, a presentar un plan de vivienda. Nosotros hemos presentado un plan de vivienda, hemos presentado una propuesta con distintas alternativas, que les digo, desde la PNL, y ustedes también pueden consultar en el Senado la proposición de ley del suelo que hemos presentado nosotros. No solamente decimos que esa no vale solamente con eso, sino que presentamos nuestra propia propuesta que se regula en el Senado para que pueda ser debatida en el Congreso, y esto es lo que el Gobierno tiene bloqueado. Supongo que usted la pregunta que me hace es ¿por qué si hacemos estas propuestas el Gobierno no permite tramitarlas? Pero supongo que no le extrañará, le he hablado de 1 año y medio, por ejemplo, para algunas tramitaciones que están bloqueadas, por ejemplo, en la ley antiocupación. Entonces, yo lo que tiene que contestar el Gobierno se lo preguntan a ellos. Aquí tiene una propuesta, creo que es buena, tiene a su disposición una proposición no de ley, que además recoge lo que nos dice la Comisión Europea. Nosotros hacemos propuestas para cada problema que tienen los españoles, para cada problema que genera Sánchez. Y van desde la ley antiocupación, desde propuestas para la ley del suelo, en materia de vivienda, de incentivos fiscales, las distintas alternativas que yo creo que ustedes comparten. En segundo lugar, me pregunta por la situación del Ayuntamiento de Jumilla y la información que hemos tenido. Yo creo que todos ustedes están viendo claramente que aquí hay dos posiciones de dos partidos que lo que buscan en esos muros que cada vez quieren poner más altos, buscar la confrontación para polarizar al conjunto de los españoles. Y creo que nosotros ahí no nos van a encontrar nunca. Creo que estamos dando claramente posición de cuál es nuestra opción. Si me pregunta por lo que ha dicho el Gobierno, si ustedes se leen la moción, verán que los propios letrados dicen que no tiene ningún efecto jurídico y que son manifestaciones políticas, con lo cual reafirma que el Gobierno lo que busca es simplemente hacer ruido para sacar un beneficio, puesto que esto no tiene. Luego sería interesante que la gente conociese cuál es la posición, porque ya hemos visto lo que piensan
el PSOE y Vox y qué es lo que quieren conseguir con esto, la confrontación, el muro. Nosotros lo tenemos claro y creo que lo hemos defendido siempre, ¿no? Defendemos la libertad de culto, el máximo respeto a todas las confesiones religiosas, porque además así lo establece la propia Constitución española en su artículo 16, ¿no? Defendemos que nadie pueda ser discriminado por razón de raza, por razón de sexo, de religión. Yo creo que eso es algo en lo que todos deberíamos compartir y no generar más conflicto. Creo que si ustedes se acercan a la que se aprobó definitivamente en Jumilla, verán que no veta absolutamente nada y no habla de confesiones. O sea, acérquense, leanle lo que finalmente se ha aprobado y verán cómo no es nada de lo que está intentando trasladar ni desde un partido ni desde otro. Y sería conveniente también que unos y otros dejaran de decirle a las mujeres cómo tienen que vestir, cómo tienen que vivir, y ahí creo que también conocen perfectamente cuál es nuestra posición, ¿no?